Hay relatos antiguos que han atravesado generaciones, tejidos en la historia misma de pueblos enteros, cargados de promesas sobre un futuro enviado y una esperanza inquebrantable. Desde épocas remotas se ha hablado de un personaje cuya presencia cambiaría el camino de aquellos que lo siguieran, y, en el centro de este misterio, se encuentra la figura del Mesías como profeta. Se cuenta que en la antigüedad surgió una señal que se remontaba a los días de un gran líder, Moisés, quien habló con autoridad y condujo a su pueblo a través de caminos imposibles de sortear por voluntad humana. El presagio anunciaba que llegaría otro profeta con un poder tan inmenso y una cercanía divina tan profunda como la que experimentó aquel libertador. Y con esa promesa, se abrió la puerta a múltiples interpretaciones, susurros y expectativas que han perdurado siglos enteros. A lo largo de los años, las escrituras y la tradición han narrado que Moisés no solo fue un liberador político, sino una mente privilegiada, un hombre que dialogaba con la presencia eterna cara a cara, según describen antiguos textos. Su autoridad trascendía la lógica porque parecía protegerlo una fuerza indescifrable, como si cada paso que daba estuviera respaldado por una palabra divina que marcaba el rumbo de un pueblo errante. Cuando se hablaba de la llegada de un profeta formidable, no se refería tan solo a uno más en la larga lista de visionarios, se decía que portaría una guía especial, una conexión semejante a la de Moisés con la divinidad. De ahí que el término Mesías resonara con fuerza creciente entre aquellos que pretendían descifrar sus símbolos y señales. Muchos creían que no solo vendría a revelar misterios, sino a encarnar una verdad viva, tan potente que sacudiría las estructuras del tiempo. La esencia de esta profecía radicaba en la comparación con Moisés, un hombre que experimentó de primera mano la intervención del Altísimo, plasmada en el desierto, las plagas y la liberación de la opresión. Para muchos, Moisés era el arquetipo del mensajero perfecto, aquel intermediario entre lo divino y lo terrenal, capaz de traducir los designios celestiales en una voz efectiva para el pueblo. Así, la predicción no era menor, se requería que el profeta vindicado tuviera una autoridad similar, un poder que no pudiera ser fácilmente ignorado, y un mensaje capaz de sacudir corazones y conciencias acostumbradas a la rutina. La gente anhelaba ver a alguien que no solo dominara la ley y la interpretase con sabiduría, sino que también caminaría entre las multitudes, tocando almas y reflejando un amor sin barreras. Esa era la promesa, la manifestación de un mensajero vivo, cuya palabra transformaría el espíritu de todos los que prestaran atención. En medio de la inquietud generada por tan grandiosa expectativa, surgía la pregunta de cómo reconocer a tal profeta. Algunos miraban las señales, hazañas prodigiosas, milagros sorprendentes, discursos llenos de verdad radical y un entendimiento único de la voluntad divina. Otros confiaban en el linaje, sosteniendo que el Mesías nacería bajo circunstancias excepcionales y que las profecías mismas iluminarían su camino. Había quienes lo veían como un líder político que restauraría el orden perdido, mientras que otros insistían en un papel más espiritual, un renovador de los corazones que insuflaría nueva vida en la comunidad de creyentes. Así fue cobrando fuerza la noción de que este enviado traería un mensaje tan poderoso como el de Moisés, apelando no solo al intelecto, sino a la profundidad del ser, y conectándose con los aspectos más íntimos de la experiencia humana. A través de los siglos, los anhelos del pueblo fueron creciendo. Muchos esperaban la llegada inminente de ese profeta, depositando toda su esperanza en la idea de un guía que fuese la voz genuina de la voluntad divina. La similitud con Moisés se convertía en la pauta principal con la cual se mediría la autenticidad del supuesto Mesías. Al igual que aquel otrora líder, el nuevo profeta tendría que demostrar fidelidad irrestricta a la fuente de su mensaje y, al mismo tiempo, una compasión infinita por los oprimidos y marginados. Algunos aducían que la señal definitiva vendría en la forma de actos difíciles de explicar por la razón humana, ya fuese sanar enfermedades imposibles o domar los elementos de la naturaleza, tal como Moisés partió las aguas con un simple gesto y la autoridad de una voz proveniente de otra dimensión. Bajo este lente, cada hombre sabio que aparecía, cada gurú carismático y cada predicador con destellos de poder era analizado, escrutado,
y comparado con la fuerza inigualable de aquel que estableció un pacto con el Creador en un monte sagrado. Siglos después, la noción del Mesías profeta continuó siendo tema de debate encendido. Para algunos, la profecía ya se había cumplido. Para otros, la manifestación total de la promesa estaba aún por venir. Entonces, se intensificó la búsqueda de rastros en las escrituras que confirmaran la identidad de quien cumpliera todos los requisitos proféticos. La gente observaba detenidamente cada discurso, cada prodigio y cada aspecto de la vida de aquel que se proclamase o fuese proclamado como el esperado. Todo giraba en torno a la premisa de ser como Moisés, a fin de cuentas, un parámetro grandioso y a la vez un gran misterio, pues, ¿cómo probar con absoluta certidumbre que alguien hablaba con Dios o que una fuerza divina intervenía en sus actos? Las escuelas de interpretación se dividieron, ya sea afirmando que la profecía se cumplía en un personaje concreto o que aún había que esperar una segunda venida, a veces incluso especulando sobre cuál sería el signo más definitivo, tal vez la capacidad de exponer la verdad sin contradicción o el poder de transformar vidas de un modo milagroso e indiscutible. Junto con la expectación, surgían conspiraciones y tensiones porque no todos aceptaban el mismo punto de vista. Había quienes defendían con pasión que la promesa se había encarnado en un momento histórico preciso, y estaban dispuestos a sufrir persecución o aislamiento por sostener una creencia semejante. Otros, en cambio, aguardaban con paciencia a un cumplimiento más evidente, uno que no dejara lugar a dudas. Un cumplimiento tan impresionante como el fuego que iluminó la zarza sin consumirla o como la columna que guió al pueblo errante por el desierto. Bajo estas múltiples perspectivas, el rol profético del Mesías adquiere una influencia constante en la historia, colocando en pugna la fe y la razón de quienes anhelan encontrar respuestas definitivas, y de quienes tienen fe en un advenimiento aún distante. Las narraciones populares y religiosas se alimentaron de este fervor, despertando más curiosidad y, en ocasiones, un toque de desconcierto. Al final, la comparación con Moisés se transformó en un factor crucial que definía la visión acerca de la identidad del profeta anunciado. No se trataba simplemente de uno más en la sucesión de hombres iluminados, sino de quien podía reproducir, o incluso trascender, la hazaña de conectar la humanidad con una voz inquebrantable y liberadora. Su instrucción no sería una carga, sino un sendero de libertad, una doctrina que, de aplicarse, abriría las puertas a una comunión más cercana con ese poder sublime que conduce la historia desde sus inicios. El Mesías vendría a revelar secretos que transforman el interior, a traer consuelo donde existía dolor y, al mismo tiempo, a desafiar a los líderes de su época, como hiciera Moisés frente a la tiranía, apareciendo con un mensaje que aliviaba a los oprimidos y confrontaba a los opresores sin temor. Al contemplar lo que se ha dicho de este Mesías profeta, se puede sentir el palpitar de una intriga que nunca ha tenido descanso. Cada época y cultura ha interpretado la profecía a su manera, sumando matices a la historia interminable de un ser que, según las promesas, vendría a guiar con fuerza renovada a los creyentes. El mensaje principal, no obstante, se mantiene firme, así como Moisés plantó las bases de una nación liberada de la esclavitud. El Mesías profeta guiaría a su comunidad hacia una verdad suprema y a una libertad más allá de las cadenas tangibles. Queda en el aire la pregunta de cómo esos actos de poder y esas palabras proféticas siguen resonando en el presente, adaptándose a los vaivenes de la humanidad y presentando nuevos retos. ¿Qué hacemos con esa voz que proclama un reino superior, con ese llamado a renacer espiritualmente y a buscar la justicia en medio de un mundo convulso? Algunos encuentran en ese legado un faro inquebrantable, mientras que otros se mantienen a la espera, convencidos de que todavía no han visto la plenitud de la profecía en acción. Aún así, la historia de este Mesías con rol profético no deja de fascinar y permanecerá en la conciencia de quienes quieran explorar no solo las antiguas revelaciones, sino también la fuerza que impulsa a la humanidad hacia una esperanza compartida. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.